Estamos yendo pasaje por pasaje, estudiando todo el libro conforme el Señor nos ha permitido. Y el día de hoy nos corresponde Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Cuando lo tengas, me responde con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amado Señor, gracias te damos, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, confesamos el día de hoy y abrimos nuestro corazón ante tu presencia y ante tu palabra, donde no hay nada oculto. Confesamos, Señor, que constantemente estamos afligidos y ansiosos por el futuro. Padre, todos los que venimos aquí el día de hoy podemos venir con cargas, pues no sabemos qué traerá el mañana, Señor. Y abriendo nuestro corazón ante ti, podemos decir que nos da miedo el tener hambre y no tener comida mañana. Nos da hambre tener frío y no tener abrigo. Y nos da miedo aún, Señor, que sabemos que el día de mañana, en el futuro, algún día moriremos y partiremos de este mundo. Pero vivimos ansiosos porque no sabemos cómo será nuestra salida del mundo y nos llenamos de temor de imaginar el dolor que podemos enfrentar. Padre, tú conoces que ese es nuestro corazón. Nos afligimos por cosas que podrían llegar a pasarnos y que posiblemente no van a pasar. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos quites esa carga de nosotros, que nos des sabiduría, que nos des descanso para nuestras almas, y que nuestra mente y nuestro corazón estén conscientes que tú eres digno de confianza y podamos nosotros deleitarnos en saber que estamos en tus manos, Padre amoroso. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Llegamos al final del capítulo 6 y cuando nosotros llegamos a este pasaje, una de las cosas que a veces, por el hecho de que la Biblia tiene versículos y capítulos, podría llegar a parecer que cuando pasamos del versículo 24 al versículo 25, el texto está hablándonos de otro tema muy distinto al que veníamos viendo hasta este momento. Si usted recuerda, hasta este momento lo que vimos la semana pasada fue la manera en la que el Señor Jesucristo describió los problemas del amor al dinero. Vimos cómo Jesucristo describió el corazón como un corazón que solamente puede deleitarse en un Dios al tiempo, es decir, o solamente se deleita en el dinero o solamente se deleita en el Dios verdadero.
Y cuando llegamos a este punto, el hecho que el Señor Jesucristo pase de hablar acerca del amor al dinero para comenzar a hablar acerca de la ansiedad o acerca de este tipo de preocupación que hay en las personas, no quiere decir que el Señor Jesucristo esté cambiando el tema. Es decir, no quiere decir el Señor Jesucristo que la ansiedad y el amor al dinero sean dos cosas distintas. De hecho, podríamos decir que para el Señor Jesucristo la ansiedad, o como nosotros a veces llamamos el estrés del futuro, y el amor al dinero son dos cosas inseparables. Para el Señor Jesucristo, cuando pensamos en el amor al dinero, es inseparable al estrés o a la ansiedad del futuro, porque el amor al dinero nos hace pensar en el futuro, nos hace pensar en buscar una seguridad futura utilizando el dinero, y al mismo tiempo es el amor al dinero el que produce ansiedad, y es la ansiedad la que produce que crezcamos en amor por dinero. Como un círculo. ¿Por qué estoy ansioso? Porque amo el dinero. ¿Y por qué amo el dinero? Porque estoy ansioso. ¿Por qué estoy ansioso por el mañana? Porque no sé si mañana voy a tener dinero. ¿Y por qué me da ansiedad no saber si mañana voy a tener dinero? Porque tengo un amor por el dinero. Jesús diría, la gasolina que hace hacer el fuego del amor al dinero se llama ansiedad. Y la gasolina que hace arder la ansiedad se llama amor al dinero. Dijo Salomón mismo en Eclesiastés capítulo 5 que el que mucho tiene no se saciará del mucho tener, sino que el que mucho tiene siempre aumentará su frustración. Así que lo primero que debemos dejar claro es que el tipo de ansiedad que el Señor Jesucristo está hablando en este pasaje es una ansiedad que proviene de nuestra mala relación que nosotros tenemos con el dinero. Quiero dejar claro eso porque hay muchos tipos de ansiedad. Usted puede tener ansiedad por cuestiones médicas y el pasaje no está hablando aquí de esa ansiedad. Usted puede tener ansiedad por cuestiones médicas y ahí lo que usted necesita no es solamente orar, sino ver un doctor. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo, la ansiedad de la que está hablando, no es la ansiedad que les da a las personas cuando están enfermas. Como digo, existen desórdenes hormonales, existen muchas cosas físicas que yo como pastor sería irresponsable de decirle que toda la ansiedad siempre es pecado, porque hay muchas cosas, mucha ansiedad que viene de cuestiones físicas. Pero dicho eso, también debemos ser claros que aunque sí existen enfermedades físicas que producen ansiedad, la mayoría de las veces la ansiedad que nosotros tenemos no es porque estamos enfermos, sino porque estamos apegados hacia el dinero. Escúcheme muy bien, hermano. Jesús quiere que veamos este tema o este pasaje como un resumen de todo lo que hemos visto. Para Jesús, la relación que yo tengo con el dinero es de vida o muerte. Una vez más, yo el día de hoy no estoy aquí para decirle cómo usted debe utilizar el dinero. No estoy aquí para decirle ni siquiera que el dinero es malo. Yo estoy aquí para decirle cómo usted debe cuidar su corazón para que sea usted el que tenga dinero y no el dinero el que lo tenga usted. Jesús mismo es claro que la ansiedad no es un pecado inofensivo. La ansiedad que proviene del amor al dinero no es un pecado inofensivo, no es algo normal. Tristemente, el problema nuestro es que nosotros hemos normalizado la ansiedad por amor al dinero. ¿Qué pasa muchas veces cuando se nos pregunta ¿cómo están? Pues mal, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está? Es preocupado, pero ¿qué se le puede hacer si así es la vida? Hermano, es cierto que la vida trae preocupaciones, pero también es cierto que el cristiano está llamado a saber cómo luchar cuando es una preocupación genuina y cuando es una preocupación que proviene de un corazón pecaminoso. El mismo Jesús advierte de esas preocupaciones por causa del amor al dinero como la causa número 1 que manda personas al infierno, por así decirlo, en Mateo 16:22, cuando estaba hablando acerca de la parábola del sembrador. Dice que hay un tipo de persona o una semilla
dice, una persona que fue sembrada entre espinos. Una persona que escucha la palabra. Note usted, ¿cómo es que una persona se va al infierno pisando una alfombra roja? Note usted cómo es que una persona se va a la condenación lleno de comodidades y lleno de un falso cristianismo que lo mueve el amor al dinero. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si no te lo que dice el texto, Jesús está diciendo, existe un tipo de personas que escuchan la palabra, le prestan atención a la palabra. Cuando están escuchando la palabra, posiblemente están conmovidos por causa de la palabra, escuchan la palabra y dicen, eso tiene que ser verdad, pero cuando salen al afán de la vida, viven como si todo lo que escucharon el día domingo fuese mentira. Y dice Jesús, eso es una persona que simpatiza con la palabra, pero simpatiza más con el dinero. Simpatiza con lo que habló Dios, pero no le simpatiza la obediencia de lo que Dios está demandando de él. Simpatiza con lo que escucha, pero esa simpatía no se traduce a fe en el Señor Jesucristo y confianza. Y dice Jesús, ese es tan hijo del diablo como cualquier otro. Es muy similar a lo que le dijo Agripa a Pablo cuando Pablo le presentó el evangelio, cuando le habló de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Agripa? Pablo, por poco me convences de ser cristiano. Le dijo, Pablo, hablas muy bonito, Pablo, tu mensaje suena bien, tu mensaje suena interesante, tu mensaje suena inclusive verdadero. Casi me persuades de creer en Cristo, casi me persuades de ser cristiano. Pero ¿saben cuál es lo triste, hermano? Que un casi persuadido y un cristiano son dos cosas muy distintas. Decía Spurgeon, un casi cristiano es un completo hijo del diablo, un completo candidato al infierno. Por eso, hermano, escucha muy bien esto, porque la manera en la que nosotros nos relacionamos con el dinero, la manera en la que nosotros combatimos la ansiedad, el estrés por el futuro, dice mucho de qué tipo de relación tenemos con el Dios verdadero. El problema, y esto es lo que yo quiero que entendamos, la meta de este sermón no es que usted y yo aprendamos a orar para estar seguros de que todas nuestras peticiones van a ser respondidas. No es esa la meta. Oh, pastor, es que yo me siento seguro por el futuro porque yo le pido a Dios y el siguiente día ya tengo lo que le pedí. Esa no es la meta. El problema del amor al dinero es entender que nuestra ansiedad no proviene porque necesitamos algo en el presente. Nuestra ansiedad o el amor al dinero nos hace olvidarnos y dejar de ver lo que tenemos en el presente para comenzar a preocuparnos por lo que tenemos en el futuro, por lo que deseamos en el futuro. Note cómo inicia Jesús. Por tanto, y ese por tanto quiere decir, lo que acabo de decir y lo que estoy a punto de decir son dos cosas que están unidas, no las separen. Dice Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y no de los afanes, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Note que Jesús aquí no está diciendo que los cristianos son personas que no se preocupan por las necesidades. No, como cristianos todos nosotros hemos expresado alguna preocupación por una necesidad. Si usted el día de mañana, el día de hoy se sentó en la mesa y dice no hay pan para mis hijos, no tienen comida, y usted dice no me voy a preocupar, eso está un poquito mal porque tus hijos no tienen comida. El punto de Jesús no es que los cristianos no pueden afligirse por una necesidad que tengan en el presente. Si a mí me detectan una enfermedad, en el momento que me la detecten, es apenas normal que yo voy a estar afligido, es apenas normal que en ese momento yo voy a estar preocupado. Si yo pierdo un ser querido, no es pecado que yo esté triste, que yo esté afligido, que yo esté atribulado en ese momento que yo perdí mi ser querido.
De hecho, el mismo apóstol Pablo en lugares como 2 de Corintios 11:28 se describe a sí mismo como un hombre atribulado y preocupado por los problemas que existían en las iglesias de aquel tiempo. Déjenme dejar esto bien claro. Como cristianos nosotros no estamos diciendo que el Señor Jesucristo niega que podemos llegar a preocuparnos por nuestras necesidades presentes. Jesús mismo cuando iba a la cruz dijo: ahora está atribulada o ahora está angustiada mi alma. No, el punto no es que los cristianos nunca se preocupan. No es que no nos preocupamos por las cosas que necesitamos en el presente. El punto y lo triste es que vivimos preocupándonos por las cosas que vienen en el futuro. Si no te usted que Jesús, los verbos que utiliza son en futuro. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis en el futuro de comer? ¿Qué habéis en el futuro de beber? ¿Qué habéis de vestir? Todo esto es futuro. Lo que Jesús está diciendo, el problema principal no es cuando yo me preocupo por los problemas que tengo en el presente. No tengo comida y estoy preocupado, es entendible. El problema principal, ¿sabe usted cuál es, hermanos? Que nuestro problema muchas veces no es que nos preocupamos por lo que nos falta en el presente, sino que nuestro problema principal es que muchas veces estamos preocupados por lo que vamos a comer el día de mañana cuando no hemos terminado de comernos lo que Dios proveyó el día de hoy. Es decir, Dios me dio de comer hoy y digo, ¿y mañana qué voy a comer? Todavía no acabo de comer, pero ya estoy pensando, ¿qué voy a comer mañana? Dios me dio agua hoy, ¿y mañana qué voy a comer? ¿Nota usted lo necio que es este pecado en el que cometemos nosotros? ¿Qué haría usted, las mujeres que tienen, o los padres que tienen hijos chiquitos? ¿Qué haría usted si el día de mañana usted le está dando de comer el desayuno a su hijo? Su hijo todavía no se termina el desayuno y ya está preocupado preguntándole, mamá, ¿y qué voy a cenar hoy? ¿Qué le diría a usted? Todavía no se come el desayuno. Es más, no puede ni siquiera comerse el desayuno porque está preocupado de qué va a cenar en la noche. ¿Qué le diría a usted? Tu problema no es que tienes hambre. Tu problema es la falta de gratitud y la falta de sabiduría. Bueno, hermanos, ¿saben cuál es nuestro problema? La falta de gratitud y la falta de sabiduría. Porque se entendería que haya una aflicción en el momento de necesidad. Se entendería que haya una aflicción con una persona que está durmiendo en la calle. El problema principal nuestro es que tendemos a preocuparnos por qué nos vamos a poner el día de mañana cuando en realidad traemos ropa sobre nuestro cuerpo. No hemos terminado de comernos el desayuno y nosotros ya estamos preocupados por la cena. Y dice el Señor, eso no es porque a ti te falte algo. Es porque a ti te falta sabiduría. Todavía estoy sentado en una casa con aire acondicionado, con calefacción y estoy pensando qué voy a hacer cuando no tenga casa. Y lo que el Señor Jesucristo diría es, esa ansiedad no proviene por causa de tus necesidades. Esa ansiedad proviene por causa de la ignorancia de no saber quién es tu Padre que está en el cielo. La causa número 1 de ansiedad no es la necesidad, es la ignorancia. La causa número 1 de estrés no son los problemas que hay en el mundo, sino que la causa número 1 de estrés cuando se trata del futuro, se trata de la ignorancia que hay acerca del Dios verdadero. Por eso, hermano, ¿tú quieres preguntarte a ti mismo cuánto conoces a Dios? ¿Quieres saber cuánto tú conoces a Dios? ¿Qué tanto te preocupas por el futuro? No, pastor, pero es que, ¿qué tiene de malo planear? No tiene nada de malo planear, pero una cosa es planear como lo hizo José cuando llenó las casas de maíz, de trigo. Una cosa es planear porque somos sabios, otra cosa es frustrarnos con el futuro porque somos necios. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de los problemas que trae el presente son por causa de pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos dinero? No sé, pero ahorita tenemos. No, pero cuando no tengamos, ¿qué vamos a hacer? No sabes si vas a llegar.
Jesús está diciendo, el peor problema de ustedes es que quieren controlar el futuro y están tan obsesionados con el futuro que se les olvida el presente. Por eso es que una de las cosas que más usted va a escuchar en muchas personas cuando llegan a una edad adulta va a ser: ¿cómo no disfruté lo que Dios me dio? Los padres: es que mis hijos crecieron, pastor, y no los vi. ¿Y por qué no lo viste? Porque estaba trabajando para darles un mejor futuro. Y irónicamente, por darles un mejor futuro, les arruinamos el pasado. Y irónicamente, por obsesionarnos con las cosas que vienen en el futuro, nosotros somos los principales que arruinan el presente. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo: no os afanéis, no vivan pensando en el futuro. Es algo que ya antes nos lo había dicho en Mateo 6:11, cuando dijo que orando al Padre debemos decir: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Hermano, ¿sabe usted cuál es la evidencia de que nosotros realmente creemos en esa oración? Sí, pastor, que oramos el pan nuestro de cada día y hay alimento en mi casa. Hermano, hay un sentido en el que puede haber alimento en tu casa y tú no creer que ese alimento está ahí por causa de la oración. ¿Cuántos aquí hemos dicho: yo creo que hay alimento en mi casa porque Dios lo puso ahí? ¿Cuántos aquí realmente creemos que el alimento está en mi casa porque Dios lo puso ahí? No solamente porque yo trabajé, no solamente porque yo tengo la habilidad para trabajar, la sabiduría para administrar el dinero. ¿Sabes tú cuál es la evidencia de que tú y yo podemos realmente decir que creemos que el pan está en nuestra mesa porque Dios fue el que lo puso ahí? Que podemos disfrutar del pan del día de hoy sin pensar en el hambre del día de mañana. Esa es la evidencia. Que puedo sentarme a comer con un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha puesto delante de mí, sin estar pensando en las cosas que me pueden llegar a faltar a mí el día de mañana. Eso es sabiduría. Eso es decir, yo no sé cómo este pan llegó aquí, pero sé que llegó, y lo mejor que puedo hacer, la manera en la que puedo yo glorificar a Dios es comiendo el pan, tomando el agua, compartiendo con mi familia, con tanto amor y con tanto deleite que el día de mañana el mismo que lo puso aquí, confiar que volverá a ponerlo. Eso es la sabiduría. La evidencia de que nosotros no creemos eso es que cuando comemos nos sentamos para hablar de los problemas del mañana. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Vamos a sentar a comer. ¿Y de qué vamos a hablar? No, pues es que no sé qué va a pasar mañana en el trabajo. No sé qué va a pasar mañana con los gobernantes que tenemos. Eso quiere decir que tú no estás creyendo que Dios es el que provee el pan. Si no, podrías disfrutar. Hay alguien que dice que Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros más nos deleitamos en Él y en sus bendiciones. La falta de deleite tiene su origen en una falta de confianza en el Señor. Por eso, una manera muy espiritual de tú analizar tu vida es preguntarte: cuando como, ¿en qué estoy pensando? Cuando tengo la oportunidad de tener a mi familia sentada, ¿en qué estoy pensando? Aprovecho ese tiempo para que mi corazón se alegre, se llene de gratitud, pueda mi familia ver en mí un ejemplo de alguien lleno de gratitud, o puedan ver en mí un ejemplo lleno de ansiedad, porque tiene todo lo que necesita el día de hoy, pero no puede dejar de pensar en el día de mañana, porque el Dios en el que cree solamente se limita a controlar un momento de su vida. Todo se basa en que Dios creemos. Creo que Dios le dio pan a los israelitas, sí, pero pastor, eso ya no. Hermano, nota, el deleite es una evidencia de confianza. Jesús está diciendo: no te pongas a pensar en el mañana, porque el presente también trae su mal, lo veremos más adelante.
Y porque entre más piensas en el mañana, más se te escurre el presente entre las manos. Y entre más se te escurre el presente entre las manos, más ansiedad tú tendrás por el mañana. Y entre más ansiedad tú tengas por el mañana, más estarás cayendo en el amor al dinero, pensando que el dinero te traerá la tranquilidad. Por eso dice Jesús, no piensen en el mañana. Es lo mismo que dijo Salomón en Eclesiastés 9:7. ¿Cómo sé yo que mi vida está agradando al Señor? ¿Cómo sé yo que realmente estoy creciendo, madurando como cristiano? Que Dios se deleita en mis acciones, en lo que yo hago. Comienza en la mesa. De Salomón, vete, come tu pan. Si lo tienes ahí hoy cómetelo. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Dice Salomón, si tú no eres capaz de comer en paz y con gozo y con gratitud, tú no eres capaz de ser maduro. Si no hay madurez en la mesa, no hay madurez cuando te levantas de esa mesa. ¿Y por qué? Si no hay madurez en la mesa, no hay madurez cuando te levantas, porque estás pensando en el mañana. Y luego nos preguntamos, hermanos, ¿por qué nuestros hijos se vuelven materialistas? Luego nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos, si los traemos a la iglesia domingo a domingo, ¿por qué nuestros hijos viven tan materialistas pensando en el dinero? Se olvidaron del Señor mis hijos, hermano. No, hermano, no se olvidaron, nunca lo conocieron. ¿Sabe por qué? Porque el único ejemplo que vieron fue un padre y una madre ansiosos por el dinero, nunca agradecidos con el Señor. La manera en la que yo como, la manera en la que yo tomo agua, la manera en la que yo me deleito cuando estoy sentado en la mesa es un testimonio de Dios, de su fidelidad. Y dice Salomón, haz esto con limpia conciencia en el presente, cuando tengas pan, cuando tengas agua, cuando tengas lo que sea, hazlo con tan limpia conciencia, porque son uno de esos placeres de la vida que tú puedes estar 100% seguro que Dios ya ha aprobado. Como si Salomón dijera, una ofensa contra Dios es comer sin dar gracias, es comer pensando en el mañana. Otra vez, el día de mañana le voy a decir a sus hijos que le diga, después de que usted cocine y le ponga la comida en la mesa, que le diga, mamá, ¿y qué vas a hacer en la noche? Yo, está bien esto, pero ¿y en la noche qué? Yo quiero ver cómo van a reaccionar las mamás. Bueno, si a ti no te gusta que tus hijos hagan eso, ¿por qué a Dios le gustaría que nosotros hagamos eso con él? Jesús mismo lo dice, la vida, dice, no se preocupen por lo que van a comer. Ustedes conocen a Dios y ya antes Dios ha hecho caer pan del cielo para su pueblo. Aquí Jesús está utilizando las mismas cosas que se utilizan en Éxodo. En Éxodo, la nación de Israel tenía hambre, Dios hizo caer pan del cielo. La nación de Israel necesitaba ropa. ¿Y qué dice Dios en Deuteronomio capítulo 30? Mientras anduviste por tu desierto, ninguna de tus prendas se desgastó. Necesitaban ropa, Dios proveyó la ropa. Tenían sed, le golpearon a una piedra y brotó el agua. Está diciendo Jesús, ustedes más que nadie no deberían de desconfiar, porque ustedes han visto lo que Dios ha hecho. Ustedes más que nadie no deberían de desconfiar. ¿Por qué? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la comida. Dice Jesús, ustedes creen que Dios les puede dar la vida. Creen que Dios es el creador de la vida. Creen que Dios es el salvador de sus vidas. Pero por alguna razón no pueden creer que Dios es el que sustentará sus vidas. Hermano, es como si yo le dijera, el creador de la Ford, de los carros Ford, de cualquier carro que a usted le guste, el creador de la Toyota, tiene sabiduría para crear el carro, pero cuando se trata de echarle gasolina no puede. ¿Qué me diría usted? No, pastor, ¿cómo no va a poder? Si ya lo creó, ¿cómo no le va a echar gasolina? Y es básicamente lo que está diciendo Jesús. Si ya Dios te creó, alimentarte no va a ser un reto. Si cuando no había nada, de la nada salió todo por el poder de la palabra. Si cuando no había nada, Dios habló y el humano existió. Entonces, alimentar a ese humano que Dios creó será un reto mucho más pequeño para Dios. Por eso, ¿cuál es el problema? La ignorancia de Dios. Creemos en un Dios que crea, pero que no puede sostener.
Creemos en un Dios poderoso para crear, poderoso para salvar, pero creemos en un Dios débil para mantener y soportar o de cuidar y alimentar a aquellos que Él ha salvado. Hermano, si tú crees que Dios puede salvar, ¿por qué piensas que el día de mañana no te va a poder alimentar? Si tú crees que Dios pudo salvarte a través del Hijo, ¿qué te hace pensar que el día de mañana no podrá alimentarte utilizando su poder? Hermano, déjame decirte, si a ti te falta alguna motivación para confiar en el Señor, para dejar de pensar en el día de mañana, la motivación más grande que yo conozco para abandonar la ansiedad por el amor al dinero, la motivación más grande que yo conozco para abandonar el estrés por el amor al dinero, es saber que en la cruz Cristo sufrió la ansiedad que yo merecía, Cristo experimentó el dolor, la ansiedad que yo merecía para que yo pueda experimentar la paz que Él desde la eternidad tenía. Hermano, en la cruz del Calvario, Cristo experimentó el dolor, la ansiedad que merece todo el que sufre, todo el que ama el dinero, el sufrimiento que merece todo el que ama el amor al dinero. En el pasado, Cristo sufrió por mis pecados en la cruz para que en el futuro yo no tenga que estar lleno de ansiedad. ¿Qué traerá el mañana? No lo sabemos, pero sí sabemos quién prepara el mañana. Así que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Si Dios pudo planear la salvación tuya desde la eternidad pasada, Dios también ya tiene planeado el día de mañana. Dice el salmista que grande de edad soy, parafraseando, viejo soy, viejo fui, y aquí no he visto justo que mendigue pan ni su descendencia. Hermano, cada vez que tú y yo pensamos en el mañana, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero si para nosotros la percepción que nosotros tenemos del día de mañana nos dice mucho quién es el Señor, lo que se me viene a la mente cuando llega el mañana me dice mucho de quién pienso yo que es Dios. Pastor, es que el mañana, ¿qué tal que mis hijos no tengan dónde dormir? Si Dios les ha dado hoy, seguramente puede dar mañana. Pastor, ¿quién sabe qué irá a pasar de mí el día de mañana? Hermano, ¿quién sabe qué le irá a pasar al mundo el día de mañana? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: pon atención no solamente a lo que puede pasar el día de mañana, sino a lo que está pasando el día de hoy. Note cómo lo dice: mira, tiempo presente, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Sí nota usted que no dice el Padre de las aves las alimenta? Dice, esas aves no son hijas de Dios, y Dios las alimenta. Ustedes sí son hijos de Dios. No dice el Padre de las aves, dice vuestro Padre las alimenta. Como si el día de mañana usted va aquí a la calle y se encuentra un vagabundo que necesita dinero, que no tiene dinero, y usted le da dinero al vagabundo y su hijo diga: uy, papá, tú puedes alimentar a los vagabundos, pero yo no sé si me podrás alimentar a mí. ¿Qué haría usted si su hijo le dice: papá, tú le diste dinero al niño de la calle, pero me puedes alimentar a mí? Usted le diría: si al que no es mi hijo yo lo alimento, a mi hijo ¿cómo no lo voy a alimentar? Si al que no es mi hijo yo lo cuido y lo sirvo con amor y me compadezco de él, usted diría: hijo mío, ¿cómo yo no voy a dar todo para que a ti no te falte nada? ¿Cómo no te voy a cuidar? ¿Cómo no te voy a amar lo suficiente para cubrir tus necesidades? Y Jesús está diciendo aquí lo mismo: si las aves del cielo, que no son hijas de Dios, que son creación de Dios, tienen alimento mientras van volando, no se preocupan, ellas saben que Dios va a proveer. Si las aves tienen esa confianza, la única razón por la que nosotros vivimos con desconfianza es por la ignorancia y por nuestro duro corazón. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, tiempo presente, consideren los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: hay testimonio de la fidelidad de Dios para todos lados. El problema es que hay ceguera en el hombre. Dios hace brillar la fidelidad, pero muchas veces la fidelidad de Dios brilla y pareciera que está brillando en frente de ciegos. El problema de un ciego que no ve el sol no es que el sol no es fiel para brillar, es que el sol es fiel para brillar, pero él no tiene la capacidad de ver. Y Jesús está diciendo: el problema de mi pueblo no es que Dios no tiene la fidelidad para ser fiel, es que Dios es fiel, es fiel, hace lucir o hace brillar su fidelidad, pero pareciera que aquellos que dicen creer en Él no tienen ojos para ver. Por eso utiliza dos ejemplos, uno del cielo y uno del suelo. Si quieres ver que Dios es fiel, voltea al cielo. Hay pájaros por todos lados y esos pájaros son alimentados por Dios. ¿Quieres ser que Dios es fiel? Voltea al suelo y hay lirios, hay flores, y dice: esas flores son cubiertas por Dios, es Dios el que las viste, y dice: por cierto, las viste mucho más elegantes que Salomón. Está diciendo Jesús: si ven al cielo hay fidelidad, si ven al suelo hay fidelidad, porque donde está la presencia de Dios, ahí su fidelidad está cuidando a sus hijos y a su creación. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, ¿y qué pasa si el día la iglesia ya no se puede reunir en el edificio de West Valley? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde está la fidelidad, donde está la presencia de Dios, ahí estará la fidelidad de Dios guardando a su pueblo. ¿De dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al Seol y ahí pusiere mi habitación, ahí estoy. Si tomo las alas del alba y voy al mar, ahí estás tú. Y dice que en todos lados me guiará tu espíritu. Hermano, si es aquí, si es en otro país, si es donde sea, si es hoy, si es mañana, si el día de hoy Dios me ha dado vida, puedo estar seguro que la gracia de Dios es suficiente para yo enfrentar los dolores del día de hoy. Si el día de mañana sigo vivo, la gracia de Dios será viva. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad, dice Jeremías en Lamentaciones. Aquí Jesús está exhortando de una manera muy similar a la que dijo el profeta. Cuando Jesús compara o utiliza los animales para ejemplificar la fidelidad de Dios, es que Jesús está diciendo: mira, el problema no es que no haya fidelidad, el problema es que hay mucha, pero tú estás muy ciego. Por tanto, lo que voy a hacer, te voy a dar el ejemplo más simple. El ejemplo más simple que debería hacernos ver lo grande que es la fidelidad de Dios y lo pequeña que es nuestra capacidad para entender la fidelidad. El hecho que tenga que usar un animal pequeño me dice cuán grande es Él para cuidar a los animales más pequeños, y me dice qué tan pequeño soy yo para necesitar algo tan pequeño para entender su fidelidad. Es una exhortación muy similar a la que hace el profeta Jeremías en Jeremías 8:7. Escúchala bien. Dice: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. Y ese aún es un golpe al hígado. ¿Cómo que aún? Entonces, ¿se supone que yo debería ser mejor que la cigüeña? Sí, se supone, pero no es. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de su migración, pero mi pueblo no conoce las ordenanzas del Señor. Dice el profeta: hay más sabiduría muchas veces en un ave que va de un lugar a otro conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios.
Hay más sabiduría en un ave que migra de un lugar hacia otro y en el camino va confiando, va obedeciendo al Señor, que en mi pueblo, que tiene la mente para ver, los ojos para ver, el corazón para creer y la palabra para recordar la fidelidad de Dios. Dice el Señor, los animales muchas veces nos humillan porque ellos viven más confiados y han conocido menos. Dice en Isaías 1 que el buey conoce la voz de su Señor, pero mi pueblo no me conoce. Los animales conocen, confían y saben que hay un cuidado del Señor. Y lo que Jesús está diciendo es, mira los pájaros del cielo. Estos pájaros son mensajeros que recuerdan la fidelidad del Señor. Hermano, yo creo que cuando nosotros estamos llenos de frustración, llenos de estrés por el futuro, una buena aplicación para esto sería, sálgase a caminar y cuando usted vea a un pájaro estresado, estrésese con él. O es que el pájaro está pensando, ¿dónde dejé el maíz? ¿Cómo le voy a hacer mañana? El pájaro está pensando, necesito maíz hoy y hoy comí. Mañana comeré otra vez si Dios quiere. Si no quiere me voy a morir. Pero ya si me muero ya no hay problema. Usted puede decir, hoy tengo de comer y ya comí, mañana me voy a morir. Y si se muere, hermano, ¿sabe cuál es la buena noticia? Ya no va a tener que comer. Ya puede morirse tranquilo, no va a tener hambre. Con esto, cabe aclarar, no estoy diciendo que los cristianos fomentamos la pereza diciendo que Dios proveerá. Decía Martín Lutero que es cierto acerca de este pasaje, decía, es cierto que es Dios el que hace, el que le da de comer a los pájaros, pero también es cierto que el gusano que Dios provee no les cae en el pico. Ellos lo buscan. El punto aquí no es que nosotros nos vayamos al otro extremo, debemos ser diligentes para trabajar cada día, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes y responsables de descansar en el Señor todos los días. Hay un sentido de diligencia que Dios espera de nosotros. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:10 que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay una responsabilidad y en esa responsabilidad nosotros somos diligentes el día de hoy. Somos diligentes para trabajar, pero al mismo tiempo en esa responsabilidad, parte de la diligencia para trabajar, tiene que haber una diligencia para recordarnos que Dios nos va a suplir nuestras necesidades, no gracias a nuestra manera de trabajar, sino a pesar de nuestra manera de trabajar. Todo lo que Dios nos ha dado es a pesar de nosotros. Porque si usted y yo fuéramos bien sinceros, ¿cuántas veces no hemos sido mediocres en nuestro trabajo? El que hace hamburguesas, ¿cuántas veces no ha mandado una hamburguesa quemada? Con eso ya deberían de correrlo. No es gracias a ti, es a través de ti, a pesar de ti y por la gracia de Dios obrando en ti. Por eso es. Yo me acuerdo cuando trabajaba en un restaurante, siempre que me regresaban la comida o que me llegaba una orden que yo no sabía cómo hacer o no quería hacer, yo le echaba lo que sea y decía, igual la gente no sabe ni lo que se come. Merecía que me corrieran, pero ahí seguí. Y por medio de eso, el Señor me alimentó. No estoy diciendo que usted vaya y sea mediocre en su trabajo, estoy diciendo debemos ser diligentes, conscientes que aún en los actos más grandes de diligencia, siempre seremos ese siervo inútil que no hace sino lo que se le pide, y siempre seremos esos hijos de Dios que son cuidados, no solamente por su diligencia, sino por la gracia de Dios obrando por medio de su diligencia. Somos diligentes porque Dios no ha prometido bendecir la pereza. Dios odia la pereza, pero al mismo tiempo somos diligentes para descansar porque Dios no ha prometido bendecir la idolatría que muchas veces le tenemos a nuestro trabajo. Así que como cristianos, no usemos la confianza en el Señor como una excusa para tener pereza, pero también como cristianos no utilicemos la diligencia como una excusa para nosotros ser esclavos de nuestro trabajo.
Hermano, el cristiano más maduro, el más diligente, muchas veces no es el que más trabaja. Porque ser diligente en el trabajo no quiere decir ser diligente en la vida. Dios nos ha mandado a ser diligentes como los pájaros que vuelan para donde se les manda. Nos ha mandado a ser diligentes, pero al mismo tiempo el más diligente no es el que más esclavizado está a su trabajo, sino el que más consciente trabaja cuando es tiempo de trabajar y descansa cuando es tiempo de descansar. Lo vimos hace poco en el Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Diligencia es decir, cuando es hora de trabajar, es hora de trabajar. Cuando es hora de descansar, voy a descansar. Hermano, la diligencia nunca te hará esclavo. La diligencia te hará libre para ser, como digo, diligente, pero al mismo tiempo te hará libre para descansar sin culpa. ¿Alguna vez tú has sentido, después de un día de trabajo, que dices, pude haber hecho más? De verdad que sí. Y si pudiste haber hecho más porque no hiciste nada, eso es un pecado. Gente que dice, pude haber hecho más y que hiciste nada, estaba dormido todo el día, pues, eso sí es un pecado. Pero si después de ser diligente tú dices, pude haber hecho más, ¿quieres que te diga cuál es la respuesta? Sí, pudiste haber hecho mucho más, pero ¿quieres que te diga por qué no debes considerar y estar todo el tiempo en eso? Porque la meta no es que tú sientas que tú eres el que hace todo lo que planeas. La meta y lo que nos humilla es saber que el único que termina con todas las cosas que tiene que hacer durante el día es Dios. A nosotros nos toca decir, Señor, usa mi trabajo de la mejor manera, usa mi esfuerzo para proveer a mi familia, usa mi trabajo para glorificar tu nombre, usa mi esfuerzo para que yo pueda también tener las cosas que necesito, para que yo pueda crecer como cristiano, para que yo pueda ser maduro, un cristiano que te quiere servir. Pero Señor, ahora utiliza este tiempo, la noche, el tiempo de descanso, para que yo pueda descansar. No hay pecado en eso. Hay cristianos que encuentran todo su deleite en tener una apariencia de diligencia, cuando en realidad detrás de esa apariencia hay un corazón de idolatría al trabajo. No, pastor, es que yo no duermo. Ah, no, qué bueno. Que yo sepa, no se dormirá el que cuida a Israel. Es Dios. A no ser que tú seas Dios, eso debería darte vergüenza. Es que yo no descanso, pastor, a descansar al panteón. ¿Ha escuchado usted ese dicho? A descansar al panteón. Bueno, si tú no confías en Dios para descansar de vida, yo creo que tampoco vas a descansar en el panteón, que posiblemente vas a la condenación. Porque el cristianismo no es hacer todo. Vengan a mí los que estén cansados y cargados, dice Jesús, y yo os haré descansar. Por tanto, el que vive esclavo del trabajo, el que vive esclavo de las obligaciones, mayormente no es porque no le gusta descansar, es porque no puede descansar, porque no conoce al Señor. Vengan a mí, yo los haré descansar. Así que si tu lógica es a descansar al panteón, déjame decirte que posiblemente no estás yendo hacia el descanso, estás yendo hacia una aflicción mucho peor. Cree en Cristo si no lo has hecho el día de hoy y sé salvo. Dice Jesús, debe haber una diferencia entre ustedes y los incrédulos. El incrédulo vive frustrado por causa de las cosas materiales, vive frustrado por la creación, por sus necesidades. El incrédulo vive frustrado por cómo va a vivir aquí en este mundo el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque para él el único mundo en el que va a vivir es este. El incrédulo dice, ¿qué voy a hacer mañana? Porque para él fuera de este mundo, él no piensa en este mundo. El cristiano puede decir, no sé qué voy a hacer mañana, pero sé qué voy a hacer por la eternidad, que es estar postrado ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lea el libro de Apocalipsis. Así que no sé qué viene mañana, no sé qué viene pasado, pero sé que en el futuro, independientemente de lo que venga mañana y pasado, yo sé que estaré ante el Cordero, y eso es lo que me da a mí de libertad para no estar esclavizado a este mundo caído. Jesús dice, no os afanéis pues diciendo,
¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, los que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La diferencia más grande entre el incrédulo y el creyente es que el incrédulo vive atado, vive esclavizado a las cosas que provienen de Dios, a las cosas que el Señor creó. Vive esclavizado al dinero, vive esclavizado a las necesidades que él cree que va a tener. El incrédulo, su problema principal, dice Pablo en Romanos 1:25, es que el incrédulo cambió la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. El incrédulo vive esclavizado por la criatura porque no conoce al Creador. Por eso es que muchas veces cuando vemos a los jóvenes esclavizados a algo que saben que es pecado contra Dios, esclavizados a la idea de me quiero volver rico. Hermano, cuando usted ve a un joven que identifica el pecado, sabe lo que está mal, conoce que el amor al dinero es malo, conoce que la ansiedad por causa de pensar en el futuro es mala, cuando usted ve a un joven ahí, no es que le está pasando que a él se le olvidó quién era Dios, es que él le está siendo fiel a su Dios. Es que ese joven no es que se le olvidó, es que nunca conoció, y el único Dios que él conoce es el que se encuentra siguiendo. Por eso es que tantas veces están dispuestos a desobedecer a Dios. Con la riqueza, el amor al dinero, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Para ellos lo que Dios dice es opcional y la mentira que ellos creen es ley. ¿Ha conocido usted jóvenes así? No se vaya tan lejos, ¿es usted así? Yo sé que la palabra de Dios lo dice, pero yo cuando escucho eso me da tanto miedo. ¿Sabe por qué? Porque cuando decimos, yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero literalmente es como si le estuviéramos diciendo que venga Él y defienda su palabra. Usted se debería pararse en el trono de Dios y golpearle con la mano y decir, a ver, dímelo en la cara. Se lo va a decir en la cara. Cuando usted escucha a un joven diciendo, justificando las cosas que hace por sus necesidades, hermano, déjeme decirle, una de las palabras más peligrosas que pueden salir de la boca de un ser humano, de un joven, es yo necesito. Porque cuando sale ese yo necesito, lo que sale de ahí, ese es su Dios. Yo necesito zapatos. Muchas veces dicen, ¿y qué traen en los pies? 2 zapatos bien funcionales. Yo necesito un carro y no se mueven arrastrándose. Cuando un joven o alguien utiliza las palabras yo necesito, ahí sale lo que está en su corazón, lo que viene después de eso. Porque casi siempre hablan de necesitar algo que puede destruir sus almas. Jesús dice, eso lo entiendo en los paganos. Ustedes no son paganos. Ustedes tienen un Padre Celestial que conoce las cosas que ustedes necesitan. Dijo en el Padre Nuestro, antes de que se las pidan, Él ya lo sabe. Así que cuando ustedes pecan, no pecan porque Dios no sabe lo que ustedes necesitan. Pecan porque ustedes en ese momento están retando a Dios. Yo sé que es bíblico, pero recuérdalo siempre así. Es diciéndole a Dios, si tú realmente eres Dios, ven y justifica lo que hablaste. Si tú realmente crees que lo sabes todo, ven y explícame mi situación entonces. ¿Por qué entonces me prohíbes a mí algo que yo necesito y que yo quiero? Si tú crees que tú eres Dios y realmente lo gobiernas todo, ven y te voy a exponer mi caso y a ver cómo respondes ante este caso. Es un reto y es una afrenta directamente ante Dios diciendo, yo sé que tú hablas, pero tú deberías callarte para escucharme a mí. Eso es lo que se dice. Yo sé que tú has hablado, Dios, pero guarda silencio tú porque voy a hablar yo. Mucho cuidado con lo que sale de nuestras bocas después de decir, yo sé que es bíblico,
Yo sé que la Biblia dice esto, yo necesito tal cosa, y Jesús nos dice, sí, tú necesitas una cosa, y de esto puedes estar seguro que lo necesitas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Dice Jesús, ¿quieres hablar de necesidad? Ahí está. Es como si Jesús dijera, ¿tú buscas el reino de Dios y justicia? Sí, Jesús, claro que sí. ¿Como debieras? No. Entonces, hasta que no lo busques como debieras, deja de pensar en otras cosas. Cuando busques el reino de Dios y su justicia como debe ser buscado, ahí preocúpate por otras cosas. Primero lo primero. Cuando tú ya seas lo suficientemente fiel para decir, ya lo he buscado como Dios manda, he hecho lo que Él me pide, no hay un solo mandamiento que me quede pendiente, mi corazón está lleno de devoción por Cristo, que no cabe otro Dios ahí, mi corazón está repleto de la palabra de Dios, que no cabe una sola mentira en Él, dice Jesús, ahí tienes permiso para preocuparte por otras cosas. Mientras eso no pase, búscalo confiando que Dios va a suplir tus necesidades. Hermano, lo que Jesús está diciendo aquí es, si el reino, si su justicia, si conocerlo a Él, si crecer en obediencia hacia Él no es la prioridad, entonces nosotros estamos viviendo como los hipócritas y fariseos, como los escribas y fariseos llenos de hipocresía. Posiblemente estamos buscando a Jesús, pero no estamos buscando a Jesús por causa de Jesús. ¿Y sabes qué? Es ofensivo cuando el hombre no busca a Cristo, pero es mucho más ofensivo, o no es menos ofensivo, cuando el hombre busca a Cristo teniendo dentro de sí deseos terrenales que piensa que Cristo le va a cumplir. Oh, pastor, ¿usted dónde saca eso? Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Dice Jesús, ¿me estás buscando a mí o estás buscando el pan que yo te voy a dar? Porque eso no es buscar el reino. El problema principal del incrédulo, y yo espero que ese no sea el problema de nadie que esté aquí, pero escúchame muy bien. El problema principal de muchas personas, inclusive personas que están constantemente en una iglesia, no es que no conocen o no les interesa el nombre del Señor Jesucristo. El problema principal es que les interesa obtener las cosas que ellos desean en el nombre de Cristo. Ese es el problema. Es como un hombre, no, espero que nadie me regañe aquí, pero es como una mujer interesada casándose con su esposo solo porque tiene dinero. Eso es lo que muchos cristianos pueden hacer. Por eso te pregunto, ¿buscas honrar el nombre de Cristo o buscas cumplir tus deleites pecaminosos en el nombre de Cristo? Son dos cosas muy distintas. Alguien decía que hay personas que comen el pan diario que Dios provee para poder servir mejor el reino de Cristo, y hay personas que sirven el reino de Cristo con el fin de comer el pan diario. Una cosa distinta. Uno se alimenta para tener fuerzas y poder servir a Cristo, el otro sirve a Cristo porque si no sirve a Cristo no come. Y es lo que hicieron estas personas. Por eso Jesús les dijo, ustedes no me buscan porque me conocen, me buscan porque vieron el pan, porque se saciaron, y mañana que les dé hambre, me van a buscar, volver a buscar porque tienen hambre, pero nunca me buscarán porque tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, porque ellos serán saciados. ¿Cómo sé yo, pastor, que tengo hambre y sed de justicia? ¿Quieres obedecer al Señor? Toda persona con hambre quiere comer. Y si para ti la desobediencia se vuelve justificable en el momento que tus intereses están ahí, choca con tus intereses la obediencia, escoged a quién serviréis, si a Jehová o a los dioses de las otras naciones. Yo no dudo que muchos cristianos estén dispuestos a servir al Señor. Dudo que lo quieran servir cuando ese servicio vaya en contra de lo que ellos desean.
Dudo que lo quieran servir cuando esos servicios vayan en contra de sus deseos. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: hijitos míos, tengan cuidado, porque sí, Dios va a proveer, Dios los va a cuidar, pero yo no les estoy diciendo que no van a sufrir. La consecuencia implica sufrimiento. Note que termina diciendo: cada día trae su propio mal. Es cierto que ya Jesús ha hablado en el versículo 26, dice que Dios alimenta las aves del cielo, pero también dice en Mateo 10:26 que llega un momento en el que las aves del cielo mueren cuando Dios quiere. Es cierto que en el versículo 28 Jesús dice que Dios viste a los lirios del campo, las viste con elegancia, los viste bonitos, pero también es cierto que en el versículo 30 dice que eventualmente los manda fuego. Está diciendo Jesús: Dios te va a cuidar, pero no quiere decir que no te va a mandar problemas. Dios te va a cuidar todos los días, pero no quiere decir que vas a salir de este mundo sonriendo. Muchos cristianos han salido atormentados, con dolor, quemados en la hoguera, decapitados como Pablo, enfermos, sufriendo, angustiados. No quiere decir la vida cristiana que no va a haber sufrimiento. Quiere decir: preocúpate por el sufrimiento que tienes el día de hoy. El de mañana vendrá y trae fuerzas incluidas. Por eso, si tú no has creído en Cristo, cree en Él hoy, porque en Él es que Dios nos da lo que necesitamos para la vida y la piedad. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has hablado en tu palabra y nos has dado, Señor, en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Gracias, Señor, porque no debemos preocuparnos por el mañana, porque tú ya estás allá, sino que buscamos tu reino y tu justicia, creyendo que todas las demás cosas serán añadidas. En Cristo Jesús. Amén.